En este video vamos a cubrir cómo realizar geostadística en R. Ocupamos cargar unos paquetes, el GStat específico para geostadística, el SP para datos espaciales, ggplot para ArcGIS para trabajar con datos espaciales, los tools para estadística descriptiva y el MapView para visualizar eh, los datos espaciales. Vamos a guardar algunas opciones para ggplot para no tener que ponerlas en cada gráfico y vamos a cargar los datos. Vamos a realizar un respaldo de los datos porque esos datos los vamos a transformar en un objeto espacial para poder realizar el análisis. Entonces primero tenemos que empezar con un análisis exploratorio de datos. Entonces vamos a darle en summary al data frame, vemos la coordenada X, coordenada Y y el resto son las variables que medimos en cada punto. Tenemos el potasio, el logaritmo de potasio, pH, fósforo, el logaritmo de fósforo. Aquí la variable con la que vamos a trabajar va a ser el logaritmo de potasio. Entonces, bueno, tenemos algunas estadísticas acá, pero podemos sacarle más estadísticas por medio de este comando. Y entonces nos da un montón de valores y nos da unos gráficos también. Aquí es importante resaltar que la media y la mediana son bastante similares, lo que indica que es bastante simétrico. Y eso también se ve reflejado en el índice de asimetría, de skew. Anda cerca de cero, que es lo ideal. Y eso también lo podemos ver en los gráficos acá, donde vemos el histograma, que es bastante simétrico, un pico en el centro, el gráfico de caja de bigotes también bastante central, y la distribución acumulada, la probabilidad acumulada, no tiene ninguna alta pendiente, indicando que sea una distribución bastante equitativa de los datos. Una variable que nos va a interesar para todo análisis estadístico es el de la varianza. Entonces estos comandos descriptivos por lo general no lo arrojan en este caso la versión estándar, pero entonces podemos calcular la varianza para la variable de interés. Podemos ver la cabeza de los datos, ¿verdad? Simplemente para ver, ok, bueno, sí, más o menos en qué rango andan el X y Y. Y podemos, algo importante que vamos a ocupar para determinar ciertos parámetros a la hora de hacer el variograma son las distancias. Entonces podemos sacar mínimo, máximo, mediana para saber más o menos cuál es el rango específicamente de las distancias. Este comando dist lo que hace es calcular la distancia euclidiana y le doy nada más como dato de entrada las columnas de las coordenadas X y Y. Entonces la distancia mínima entre un punto y otro es 1 metro. La distancia máxima son 32.75 con una mediana de 11. Entonces una idea de más o menos cómo podríamos generar la grilla para interpolación, cómo podríamos establecer nuestras distancias para el variograma experimental. Y este comando lo que hace es de cierta forma replicar el histograma con ggplot, mostrando el histograma, la media y la curva de densidad. Ok, entonces para proceder con el análisis espacial, ¿verdad? Ya nos hemos determinado que si nuestra variable es efectivamente normal, le sacamos unas propiedades, específicamente la varianza, que es de interés para la meseta, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a generar la grilla de interpolación, ¿verdad? Esta es una grilla sobre la cual vamos a calcular los puntos que nos interesan. En este caso vamos a generar una grilla rectangular que se ajusta a los, a los datos, ¿verdad? Entonces este comando lo que hace es calcular ciertos valores y entonces dice, ok, bueno, el tamaño de la grilla es de 0.07 metros. Entonces con eso podemos generar nuestros intervalos en X y en Y.
Entonces, como en Y tenemos, que en Y tenemos un mayor rango que en X, entonces vamos a tener mayor cantidad de puntos en la dirección de Y que en la dirección X. Esto es de acuerdo al espaciamiento que generamos con este intervalo. Con esto vamos a generar primero un data frame, donde vamos a luego convertirla en datos espacial por medio de este comando gridded, donde le indicamos que las coordenadas son las X y Y. Este X y Y son el nombre de las columnas con mis coordenadas X y Y. Así que si ustedes tienen X mayúscula, Y mayúscula, o este y norte o algún otro, entonces aquí tienen que cambiarlo por el nombre de las columnas de su data frame. Okay, entonces con este comando generamos que los datos pasan a ser no un data frame, sino píxeles espaciales donde cada píxel tiene asignado una ubicación. Y con este otro comando transformamos, aunque los datos aquí están como data frame, vamos a transformarlo en un objeto espacial igual, indicándole que las coordenadas están en X y Y. Entonces vemos que ahora los datos de lo que se conoce como un data frame de puntos espaciales. Y ya una vez que los hemos transformado en objeto espacial, entonces podemos ver la distribución con los valores para los puntos. Entonces genera este mapa interactivo donde podemos ver, bueno, aquí lo que estamos viendo es el potasio, entonces veamos el logaritmo de potasio, entonces podemos movernos, podemos ver, okay, le hacemos clic en un punto y entonces nos da, por ejemplo, todos los valores para ese punto, el potasio, logaritmo de potasio, pH. Entonces podemos movernos en cada uno de estos puntos, son los puntos donde tenemos las mediciones. Aquí podemos ver las diferentes propiedades. Este otro lo que hace es generar un mapa único para la variable de interés y nos agrega una leyenda. Entonces aquí, bueno, no sé por qué le ponen la leyenda al revés, pero bueno, entonces ya vemos que los datos amarillos son donde tenemos valores más altos, los datos más oscuros donde tenemos valores más bajos, y cuando nos paramos encima del punto pues nos da el valor aquí arriba, aquí nos da la coordenada, y si le damos clic igual nos va a mostrar toda la información que tiene el punto, porque o sea, es un punto que tiene varias variables. Pero en este caso estamos mostrando específicamente la variable logaritmo de potasio, entonces ahí nos da una escala para tener una idea de forma de lo que, bueno, aquí vamos a tener valores más bajos, aquí tenemos algunos valores un poco más altos, ¿verdad? Entonces ya podemos tener una idea de cómo va a ser la distribución espacial de esa variable. Esta serie de comandos lo que hace es generar de cierta forma el polígono que va a encerrar a todos mis datos, que yo se lo puedo sobreponer al mapa final para tener una idea, okay, de cuál es la distribución de mis datos para saber dónde es que es más confiable la interpolación. Entonces este es el, el contorno, ¿verdad? Y lo podemos comparar con esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces lo que hace más o menos es buscar un contorno que se ajuste a la forma de mis datos. Entonces aquí vemos más o menos donde están los espacios en blanco, acá es donde tenemos esos, por ejemplo, los mordiscos, ¿verdad? Donde no hay datos. Entonces trata de ajustarse lo más que se puede a la forma general de mis datos. Entonces lo podemos usar para recortar el mapa interpolado o simplemente sobreponerlo sobre el mapa interpolado en la grilla total. Ok, entonces ya tenemos todo listo para empezar ahora sí a hacer el paralelograma experimental, el modelar los datos y generar la interpolación. Entonces vamos a empezar por generar el variograma experimental omnidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que
que es como si estuviéramos viendo todas las direcciones. Aquí no vamos a tener una dirección específica en la cual vamos a ver, sino vamos a ver el comportamiento general de los datos. Entonces aquí tengo que generar un objeto gstat, donde le digo que cuál es la variable que voy a usar. Le termino en estilo fórmula, ¿no? Donde lo que voy a hacer es únicamente determinar la variable con respecto a ella. Voy a estimar la media de esa variable a lo largo de ese espacio. Y dónde están mis datos. Este es mi objeto espacial. Entonces, esto lo que hace es el kriging ordinario. Entonces, generamos el objeto gstat. Vamos a generar el variograma con los parámetros por defecto. Vamos a ver los datos. Entonces, ¿qué es lo que nos arroja? Nos arroja el número de puntos, la distancia a la cual calculó la semivarianza, que es este gamma a esa distancia. Y bueno, los otros datos es, digamos, si tuviéramos diferentes direcciones, horizontal, vertical, y si tuviéramos más de una variable, lo que en este caso no nos afecta, ¿verdad? Entonces tenemos los datos para distancia, semivarianza, y vemos cómo va incrementando. Para eso podemos graficarlo, y este sería el variograma experimental. Ahora vemos estos puntos corresponden con estos datos. Entonces vemos cómo va creciendo, creciendo, y llega un punto donde empieza a parecer que se estabiliza. Entonces, un argumento que podemos usar para cambiar la distancia a la cual vamos a calcular la semivarianza es con este parámetro cutoff, que lo que va a hacer es incrementar esta distancia a la cual vamos a calcular el semivariograma. Entonces vamos a agregar ese argumento. No voy a revisar los datos, pero voy a plotearlo. Entonces vemos ahora sí como el semivariograma ya se extiende más, y vemos claramente cómo ya sí se ve más clara esa tendencia a estabilizarse, lo que correspondería con la meseta, ¿verdad? ¿Por qué 15? ¿O por qué he escogido lo otro que el programa? Aquí por lo general lo que hace el programa es escoger, y lo que hace la mayoría de los programas es escoger por default un tercio de la distancia mayor. Entonces, ya he mencionado que se puede escoger más o menos la mitad de la distancia. Recordemos que la distancia era 32, ¿verdad? La mediana andaba más o menos ahí por el 15, ¿verdad? Entonces por eso escogí el 15 como punto de corte. ¿Okay? Entonces, tener eso presente para no calcular datos de semivarianza más allá de donde realmente empiezan a perder sentido. Ahora yo puedo también decirle con otros parámetros, como es el width, cada cuánto quiero que calcule esa semivarianza, aproximadamente, ¿verdad? Cuando los datos son eh, irregulares, este no es el caso, pero cuando son irregulares, pues es un poco más difícil que cumpla todos estos parámetros a la pie de la letra. Pero entonces aquí no lo voy a recalcular mi variograma, simplemente lo voy a plotear para que vean el resultado. Aquí está cada uno. ¿Por qué? Porque el efecto es que lo haga que lo divida entre 15. Entonces 15 entre 15, 1. Por eso aquí va cada uno. Y es más o menos lo que coincide con las distancias. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí voy a decir lo hago hasta 15 cada 3. Entonces voy a generar menos puntos. Tengo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Es mucho más grueso. Pero igual le puedo decir, antes estaba cada uno, entonces le puedo decir, bueno, cada medio. Entonces hacemos un diagrama con mucho mayor detalle. Tenemos la mayor cantidad de puntos, ¿por qué? Porque va cada punto 5 metros aproximadamente la distancia en la cual calcula la semivarianza. Entonces son parámetros que se pueden cambiar. Igual si ocupan ver los diferentes parámetros de la función variograma, buscan ayuda, y aquí ven un montón de parámetros que podemos introducirle
¿verdad? Dependiendo de lo que ocupamos hacer. Pero de forma básica, por lo menos con el objeto gstat, cutoff, eh, es más que suficiente. Ahora, este variograma también, aquí está la opción, que por defecto es desactivada, map equal false. Entonces con esta misma función podemos generar el mapa variograma. Igual le damos el objeto gstat, aquí tendremos que especificarle un ancho, que sería el tamaño de la celda del mapa, el cutoff, que lo vamos a hacer igual al variograma experimental, y le decimos map equals true. Entonces con esto nos va a generar un mapa. Aquí lo genera con el paquete Lattice para gráficos, pero lo voy a generar con ggplot. Y entonces vemos la semivarianza para el logaritmo de potasio en dirección este-oeste y dirección norte-sur. Entonces, bueno, que tengo una mayor varianza de mis datos. Cuando empiezo a alejar 10 metros en esta dirección, entonces eso pues podría ser un indicio de anisotropía o tal vez algún tipo de tendencia, ¿verdad? Entonces vamos a analizar los datos, los variogramas direccionales. Entonces, otra de los parámetros que podemos meterle al variograma es el alfa, que estas serían las direcciones en las cuales queremos calcular los variogramas direccionales. Entonces, como hablamos en clase, por lo general somos 4, cada 45, 0, 45, 90, 135 y una tolerancia horizontal, que sería la tolerancia angular de 22.5. Otros parámetros son estimados por defecto, la distancia, la tolerancia de la distancia, el bandwidth, todo eso. Por lo general aquí no es necesario calcularlo. Vamos a ver que en otros software sí es necesario introducir esos datos, ¿verdad? Entonces, como agregarle más la distancia y la tolerancia angular, que son los parámetros más importantes. Entonces eso nos va a generar un data frame donde vamos a tener datos de semivarianza para diferentes distancias y podemos graficarlas todas juntas con ggplot. Y podemos ver aquí, vamos a hacerlo más grande. Entonces semivarianza, distancia, y tengo los diferentes variogramas para las diferentes direcciones. Aquí la línea roja corresponde con la varianza de mis datos, el punto 0.18, que correspondería por lo general con la meseta. Es una buena idea de por dónde pueden ver la meseta. Entonces vemos que en efecto la dirección esta 135, que era la que presentaba estos altos, ¿verdad? Acá es la que presenta una tendencia a seguir incrementando conforme la distancia incrementa. Y eso lo vemos en los variogramas aquí en la dirección de 135. Pero en las otras direcciones se mantiene muy similar, pendiente muy similar, y siga, pues la meseta no es exactamente igual, pero podemos andar ahí en un promedio, ¿verdad? Entonces, una dirección que tenga una anisotropía, pues no es tan grave. No vamos a tratar aquí el tema de anisotropía para trabajar solo con el variograma omnidireccional, y esto pues nos da fe de que podemos realizarlo excepto en esa distancia, pero el resto de las distancias se comporta similar con ese variograma omnidireccional que habíamos calculado. Entonces ahora sí ya tenemos una idea de cómo se comportan nuestros datos espacialmente, ¿verdad? Vemos también aquí importante resaltar que el comportamiento, el origen, es bastante lineal. Entonces eso es lo que nos da indicios de que seguro el modelo esférico es el que va a funcionar mejor. Entonces tenemos que dar unos parámetros iniciales con los cuales el programa va a hacer el ajuste,
Nosotros podemos definirlo si nosotros queremos, así puramente manual. Hacemos el ajuste, lo probamos y decidimos los valores, pero también el programa, el paquete GStat puede hacer un ajuste como si estuviéramos haciendo el ajuste de una recta. ¿Verdad? Acordamos que esto simplemente es otro tipo de regresión. Entonces, como es una regresión no lineal, tenemos que definirle puntos de partida. En este caso, la meseta correspondería con la varianza. Pero acordémonos que la meseta total es la meseta parcial, que en los programas siempre es meseta parcial, más el efecto pepita. Entonces, si hacemos .013 más .005, ese nos da el .018, que correspondería con la meseta, con la varianza. Aquí vemos más o menos que, pues, bueno, más o menos a 10 empiezan ya a estabilizarse los datos. El rango es la distancia en la cual ya dejan de tener correlación mis datos. Entonces estos son mis datos iniciales para este modelo. Ahora tenemos que analizar este modelo semivariograma. Okay, bueno, entonces la pepita, bueno, anda más o menos ahí punto menor que .01, no veo el 0, entonces .005. Eso podemos verlo también con este variograma experimental que hicimos antes. Si proyectamos esta línea acá, anda más o menos por .05, tal vez un poco menor, pero bastante cercano. Vemos que más o menos en 10 de nuevo empiezan a estabilizarse los datos. ¿Verdad? Estos son los parámetros que tenemos que definir. El modelo esférico, aquí hay que buscar cuáles serían las iniciales o el nombre que reconoce el programa, pero SPH para spherical, entonces esférico, XP, X para exponencial, y tenemos que revisar cuál sería el gaussiano. ¿Verdad? Pero como mencioné, por lo general uno usa el que más se ajusta a los datos es el esférico. Entonces definimos el modelo esférico, rango, pepita. Y estas son simplemente las fórmulas de los diferentes modelos que ahorita vamos a usar para dibujar sobre nuestros variogramas. Entonces con esta función fitVariogram le vamos a decir, ok, ajustenos el variograma a este variograma experimental con este modelo, donde este modelo tiene que ser un objeto VGM, donde ocupa en este orden la meseta, el modelo, que es el esférico, el rango y la pepita. Ese es el orden en que ocupa los parámetros. Entonces ajustamos nuestro modelo y entonces nos va a dar el aporte de la pepita y el aporte del modelo esférico. Entonces, es que la pepita calculada es .0043, no está muy lejos de que nosotros pusimos como parámetro inicial, y, y la meseta parcial es .015, que aumentó un poquito, y el rango vemos que no cambió mucho, 10.4. Entonces, dar buenos parámetros iniciales pues ayuda para que el modelo se ajuste mejor, ¿verdad? Pero vemos que estos serían nuestros datos ya de nuestro modelo ajustado. Ahora, ¿cuál es el error de este ajuste? Podemos calcularlo con esta forma, donde calculamos el root mean square error. ¿Verdad? Entonces, si revisamos cuál es el rango de nuestros datos, ¿verdad? Que son el logaritmo del potasio, anda en .1 es la variación, entonces un error de .0005 es bastante bueno. Y podemos graficar nuestro modelo ya ajustado, nuestra línea de mejor ajuste, con a nuestro variograma experimental. Y eso es lo que vemos acá. Entonces vemos que se ajustan bastante bien a nuestros datos con nuestros parámetros que se calcularon. Igual podemos graficar nuestro modelo para cada uno de los variogramas direccionales. Aquí lo hace por separado. Entonces la dirección 0, 45, 90 y 135, entonces le ajusta, le sobrepone ese modelo para ver. Entonces vemos que en la dirección 0, 45, 90 pues se ajusta bastante, ¿verdad? Aquí lo importante es que se ajuste bastante bien en esta parte inicial, que es donde pues, va a tener efecto la distancia y la relación espacial entre mis puntos, ¿verdad? Ya en la parte de la meseta pues puedo variar un poquillo,
pero el ajuste más importante es en esta sección inicial. Ahí vemos que se ajusta bastante bien. Entonces vamos a guardar nuestros parámetros en un objeto lista. Lo vamos a usar después. Pues aquí están el C0, es mi pepita, el C1 es mi meseta parcial y el A es mi rango. Entonces tenemos que generar un nuevo modelo ajustado, que es el que vamos a usar para la interpolación. Entonces aquí simplemente genero este modelo donde tengo que tener la meseta parcial, el modelo, el rango y el efecto pepita. Y entonces puedo, así como grafiqué esto de la forma básica en R, puedo graficarlo en ggplot. Aquí es donde voy a hacer uso de esa función esférica que definí y de los parámetros que acabo de obtener. Entonces aquí le podrían cambiar si hubieran hecho un ajuste exponencial, entonces cambié aquí por exponencial, y los parámetros, esto no es necesario cambiarlo porque aquí se guardan con el comando en la línea 96. Entonces generamos el ajuste y vemos que es más o menos lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Es este mismo modelo, solo que ya generado en ggplot. Y igual podemos generar, solo que esta vez no lo voy a separar, sino que voy a graficar todos en uno, todos mis modelos variogramas direccionales, todos en uno con mi modelo ajustado. Ya tenemos un buen ajuste en la parte que más importante, que es la inicial, donde tenemos la pendiente, y vemos que, bueno, que nuestra meseta total difiere de la varianza, pero está bien, no tiene que ser exactamente la varianza. Vemos que realmente se ajusta bastante bien a los variogramas en las direcciones de 0, 45 y 90, y se ajusta bastante bien pues, para el de 135 en la parte inicial, ¿verdad? Entonces eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, lo que tenemos está ajustándose bastante bien. Para terminar, ¿cómo actuaría ese modelo? Antes de hacer el cliqueo de interpolación, podemos realizar la validación cruzada. Aquí lo que hacemos, ¿verdad? Como les mencioné, se retira uno de mis datos, se genera la interpolación y calcula cuál sería el valor para esa posición donde yo ya conozco cuál es el valor, pero se la quito como si no estuviera y lo calculo. Entonces aquí lo que me va a interesar es los residuales, el error. Entonces con esta función kriege.cb de cross validation genero una validación cruzada. Aquí es donde vamos a ocupar ese modelo que definimos, los datos a los cuales vamos a hacer la validación cruzada, que por supuesto tienen que ser los datos donde tenemos valores. Entonces aquí va corriendo la validación cruzada. Tanto esta como el crillado o la interpolación va a depender mucho del tamaño de la grilla, ¿verdad? Si la grilla es muy fina, entonces va a tardar más a que si la grilla es más gruesa, ¿verdad? Porque tiene menos datos que calcular. Aquí ya se genera el objeto, podemos hacerle un resumen de los residuales, vemos que andan bastante cercanos a cero, pero podemos hacer los gráficos diagnósticos, que sería ver cómo se comparan los datos observados con los predecidos. Vemos que de manera general, pues sí, no van a caer todos exactamente en la línea, ¿verdad? Pero de manera general andan bastante cerca de esta línea. Algunos hay un poquillo más perdidos, pero no hay mayor problema, ¿verdad? Y el histograma, vemos que pues, es bastante simétrico, centrado en cero, algunos datos un poco extremos positivos, ¿verdad? Que correspondería con esto, donde vemos el valor observado es mayor que el predecido, pero de manera general se comporta bastante bien
este modelo que hemos calculado. Y podemos calcular cuál es el error real, digamos, de nuestro ajuste, entonces 0.08. Y si nos acordamos de la variación de nuestro logaritmo, anda 1.08 o 1.98, entonces anda variando en 0.09, sería el segundo decimal lo que anda variando, ¿verdad? Entonces es un error bastante aceptable. Ok, ahora sí vamos a proceder a hacer la interpolación usando el Kriging ordinario. Entonces la función Krige, indicamos la fórmula que va a ser nuestra variable con respecto a ella misma, los datos que tenemos, las grillas que vamos a generar la interpolación y nuestro modelo. Entonces aquí va a tardarse un poquillo, bueno, depende mucho del tamaño de la grilla de interpolación. Y aquí nos va a calcular directamente los valores predecidos, el valor de interpolación y la varianza en cada punto, que correspondería con el error de interpolación, podemos decirlo así. Entonces aquí está haciendo el cálculo y después con el comando siguiente lo que vamos a hacer es transformar esa varianza a desviación estándar, a error estándar, para tener una mejor idea, porque la varianza está en términos del cuadrado de la variable, entonces a veces es un poco más complicado interpretarla, entonces mejor agregarle una variable al objeto espacial que corresponde con las desviaciones estándar. Aquí está su gatillo con el tamaño de el que está interpolando 106.500 puntos, ¿verdad? Entonces bastante fina la malla de interpolación y entonces aquí es donde esta es la parte donde puede tardar más, ¿verdad? Y uno podría escoger diferentes valores para la malla de interpolación dependiendo de qué tan fina o no la quiera. ¿Ok? Ya terminó de correr ese comando y vamos a calcular las desviaciones estándar. Es mucho más rápido, simplemente el cálculo sobre un vector. Entonces ahora sí podemos generar nuestros mapas de predicción y de error. Pues todo este comando de aquí lo que va a hacer es va a agarrar este objeto, el Kriging ordinario, va a graficar, vean que lo que tiene este objeto es la predicción, la varianza y el error estándar que se lo agregamos. Entonces le decimos, ok, grafíquenos la predicción. El aspecto es para que mantenga las relaciones 1-1. Esto es para colorear las regiones. Le damos el título y decimos agreguen los contornos de color blanco con el tamaño de las etiquetas de los contornos a un 75%. Y nos hay otras cosas, ¿verdad? Bueno, y que nos agrega también con este comando acá el polígono del contorno para tener una idea de dónde es que tenemos datos dentro de nuestro mapa interpolado. Entonces esto nos va a generar nuestro mapa de predicción. Aquí lo hago en grande para que se vea mejor. Entonces vemos el borde de este color cian, es el borde de nuestros datos. Todos nuestros datos se encuentran dentro de este borde. Entonces eso sería donde tendremos pues, mayor certeza de los datos que se interpolaron, ¿verdad? Todo el resto sería extrapolación. Entonces aquí vemos una escala de colores, de cómo va variando nuestros datos. No tenemos esos valores bajos que veíamos al inicio en el mapa de puntos, esos valores un poco altos que tenemos en esta zona y otros valores un poco relativamente bajos en esta zona. Pero esto entonces serían los valores interpolados. Este sería nuestro mapa de predicción de acuerdo a los datos que tenemos. Igualmente podemos generar el mapa de errores o
desviación, ¿verdad? Y esto pues lo que nos va a indicar mucho es también dónde tenemos datos, ¿verdad? Porque donde tenemos datos, nuestro error va a ser prácticamente cero, ¿verdad? Porque el Kirin es un interpolador exacto, ¿verdad? Entonces, en todo lugar donde tenemos datos, nuestro error va a ser cero, y en lugares donde no tenemos datos, pues nuestro error va a ser un poco mayor. Entonces, veamos ahí donde se ven los puntos, ¿verdad? Donde tienen color azul más oscuro todavía, y en medio de los puntos el error es bastante pequeño, es ese punto 0,8 que veíamos con el error estimado por medio de la validación cruzada. Y obviamente ya pues fuera del dominio, este, los errores empiezan a incrementar porque no tenemos control sobre esos datos. Y para terminar podemos juntar estos dos en un solo gráfico para presentarlos juntos si se quisiera, entonces poder compararlos visualmente uno con respecto al otro. Todos estos son comandos del SPplot, son comandos del paquete ESP, el paquete para datos espaciales. Entonces vemos aquí donde tenemos nuestro gráfico, donde tenemos los dos mapas juntos. El mapa de predicción y el mapa de desviación. Que a veces cuando los datos son muy juntos, no hay mucha distancia entre ellos, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque el error está obviamente donde estoy extrapolando, pero les muestro cómo poner los dos juntos si así quisieran, ¿verdad? Y podemos entonces de esta manera verlos uno a la par del otro, la escala de color correspondiente, los valores y el contorno de nuestros datos. Entonces esto sería cómo realizar kriging ordinario sobre datos que, bueno, en este caso estaban en forma de grilla, equidistantes, ¿verdad? Pero se realizaría el mismo proceso para datos que sean eh, no en una grilla, ¿verdad? Datos irregularmente espaciados, ¿verdad? Pero en que es un proceso, realizamos el análisis inicial de datos para determinar cuál es la calidad de nuestros datos, si es normal o no, si es necesario transformarlo o no, ¿verdad? En este caso ya el archivo trae los datos transformados a logaritmo, ¿verdad? Pero cuando son muy eh, asimétricos tenemos que transformarlos para poder trabajar con ellos. Le sacamos la varianza para tener una idea del valor de la meseta, generamos nuestro variograma experimental, nuestro variograma experimental direccional, ajustamos nuestro modelo, en este caso esférico, en los datos, generamos una validación cruzada para determinar el error de nuestro modelo y al final generamos los mapas de predicción y de errores por medio del kriging ordinario. Entonces esto sería como realizar eh, un análisis estadístico de variogramas y de interpolación por medio del kriging en R para el método de kriging ordinario.